Bueno, buenas tardes, soy Nora y soy de la Asociación d'Esplais Valencians. Este es mi octavo curso, de los cuales los primeros 7 he estado en Manises, en la sede de Manises, en Natura, y este último año estoy en Tabalet, que es la sede de Mislata. Y además también formo parte de la junta directiva como tesorera de la asociación. Pues esta asociación nace en 2005, cuando un grupo de jóvenes de una casa de juventud se organiza y decide un poco que querían ver el modelo que estaba llevándose a cabo en Cataluña, els Esplais, y entonces lo replican aquí en Manises. Y así, poquito a poco, se han ido creando las sedes en función de las necesidades de la asociación y de los pueblos de alrededor. La Asociación d'Esplais Valencians, principalmente sus actividades se hacen a lo largo de todo el curso, los sábados por la mañana. No solo se hace juegos, danzas, dinámicas, sino que se utiliza todo esto como una herramienta para transmitir los valores universales que todos conocemos, como puede ser el respeto, la solidaridad, feminismo, respeto al medio ambiente, utilizando el juego en todo momento, las excursiones o el recurso necesario para que se lo pasen bien, pero que esos valores lleguen a ellos. Consideramos que es importante trabajar desde la infancia. Esta infancia va a ser la que va a crecer y va a ser la nueva sociedad. El voluntariado es una herramienta más de participación social y de cambio social. Entonces, todos y cada una de las monitoras que forman parte de la asociación son voluntarias, independientemente del cargo que ocupen. Nosotros pensamos que es muy importante la implicación de las familias y para eso, para que una familia quiera venir, tienes que ofrecer también recursos a las familias. Se hace un sondeo de la formación que le gustaría recibir a la familia para trabajar con sus propios hijos e hijas y se hace una escuela de familias donde se imparte un taller. Los monitores y monitoras también tienen que estar cómodos dentro de la asociación, tienen que sentir que es su espacio, un espacio de expresión donde pueden hacer las propuestas que quieran y no solo eso, sino que también tienen que sentir que reciben a cambio en forma de experiencia, en forma de formación. Pensamos que la formación es una de las cosas más importantes. Algunos de nuestros monitores tienen titulación, tenemos MATS, DATS, incluso FA. También desde la asociación lo que solemos hacer es que las personas que empiezan de forma voluntaria, sin ninguna titulación, pero se enganchan a la asociación y les gusta y quieren seguir trabajando, siempre decimos que si se sacan el título y después hacen las prácticas con nosotros, hacemos una ayuda económica para que se cubra el coste de ese curso, con el compromiso de seguir con nosotros un poquito más, porque al final lo que todas queremos es que esa formación que tenemos nos llegue a un camino conjunto. Pues nada, muchas gracias.